Durante años durmieron en habitaciones separadas, y nadie en Ashford Manor jamás habló de ello en voz alta. La casa se alzaba contra el frío invierno como si contuviera la respiración. La nieve se aferraba a los muros de piedra, y la tenue luz del día se filtraba por las altas ventanas que no habían visto el calor entre dos corazones durante casi 7 largos años. Era 1878, y el silencio reinaba en la mansión con una fuerza silenciosa. Elone, duquesa de Ashford, estaba junto a la ventana de su sala de estar, observando cómo la luz pálida se extendía sobre la tierra helada. Sus dedos enguantados descansaban sobre una taza de té de porcelana que se había enfriado. No bebió. Rara vez lo hacía. Estaba esperando, aunque ya no sabía qué. La espera se había convertido en su vida. Esperaba cada mañana al despertar sola. Esperaba durante las tardes mientras los sirvientes pasaban por su puerta con ojos atentos. Esperaba cada noche al oír sus pasos en el pasillo, conteniendo la respiración hasta que pasaban por su habitación y se desvanecían hacia sus aposentos distantes. A los 32 años se sentía como un fantasma dentro de su propio matrimonio. Su matrimonio nunca había sido por amor. Alaric Wynford, duque de Ashford, necesitaba una esposa de buena familia y noble linaje. Elone, hija de un modesto conde, había sido idónea. La boda había sido grandiosa y solemne, celebrada en Londres ante multitudes de ojos atentos. Ella había vestido seda blanca, y no sentía más que el peso del deber. Él había pronunciado sus votos con una voz tranquila que nunca se ablandó para ella. Ella había respondido como se esperaba, y había cumplido todas sus promesas desde entonces. Administraba la casa sin quejarse. Atendía a los invitados cuando era necesario. Se movía por la mansión con discreta gracia, hablando poco, sin pedir nada. Nunca había tenido hijos, y aunque nadie lo decía en voz alta, la culpa recaía sobre sus hombros. El duque no mostraba interés en cambiar su distanciamiento. Las habitaciones separadas se convirtieron en costumbre. El silencio se convirtió en ley. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Entró Clarabel, la sobrina del ama de llaves, joven y amable, de manos firmes y una presencia apacible en la que Elone confiaba. Trajo el correo y noticias sobre los planes navideños. Lady Ma, tía del duque, sugirió menos velas, menos vajilla, menos muestras de alegría. Elon entendió el significado sin que se dijera. Sé más pequeño, sé más silencioso, sé agradecido. Clarabel vaciló antes de añadir algo más. Lord Theodric vendría por Navidad. El hermano del duque había estado ausente durante años tras un escándalo. Era todo lo contrario a Alaric. Donde Alaric era frío, Theodric era cálido. Donde Alaric mantenía la distancia, Theodric se acercaba. Su regreso atraería la atención, y la atención era peligrosa en una casa construida sobre la contención. Esa noche, Elone regresó a su habitación como siempre. Un libro yacía abierto en su regazo, sin leer. El fuego ardía débilmente. La oscuridad oprimía las ventanas. Se preguntó, no por primera vez, si su cuerpo siquiera recordaba lo que era el calor. Por otro pasillo, Alaric recibió la noticia de la llegada de su hermano. Apretó la mandíbula. Su mano apretó la pluma con demasiada fuerza. Sin saber por qué, se levantó y caminó hacia el ala de Elon. Se detuvo frente a su puerta. No llamó. Tras un breve instante, se dio la vuelta. Algunas distancias parecían más seguras sin romperse. Pasaron los días y la Navidad se acercaba. La mansión se llenó de aroma a pino y de un orden silencioso. Elone pasaba las horas en la biblioteca, rodeada de libros que no juzgaban su silencio. Clarabel le hablaba de cosas triviales, de chismes de la cocina,
de los preparativos para la habitación de Theodric. Una vez, Elone preguntó si el duque alguna vez hablaba de su hermano. Clarabel solo dijo que habían sido muy unidos. Lady Ma llegó antes de Navidad, tan aguda como siempre, disfrazando sus críticas con preocupación. Comentó la palidez de Elon, su carácter callado, su falta de alegría. «Sonríe más», exigían sus palabras sin decirlo explícitamente. Esa noche, Clarabel le acarició el cabello a Elon y le habló en voz baja. Los sirvientes se preocupaban cuando la señora se quedaba demasiado callada. El silencio a menudo significaba que algo se había roto por dentro. Elon no dijo nada, pero su corazón latía más rápido al darse cuenta de la verdad. Llegó la Nochebuena con viento y el sonido de las ruedas de los carruajes sobre el suelo helado. Los invitados llenaron la mansión y la calidez regresó a las habitaciones a la luz de las velas y la conversación. Entonces llegó Theodric tarde, y riendo, relajado donde los demás estaban rígidos. Abrazó a su hermano, habló con franqueza, sonrió a menudo. Elone observaba desde su silla, invisible como siempre. Más tarde, Theodric la encontró y le habló con amabilidad, demasiada amabilidad. La vio de una manera que nadie más lo había hecho en años. Sus palabras la inquietaron, no porque fueran inapropiadas, sino porque eran ciertas. Esa noche, exhausta, Alon yacía sola en su cama. La casa se sumió en el silencio. Los pensamientos la invadieron por todas partes, y cuando finalmente llegó el sueño, trajo consigo la verdad. Soñó con pasillos interminables y puertas cerradas. Soñó con llamarlo a la distancia. En su sueño pronunció su nombre, no en voz baja, no con cortesía, sino con toda la añoranza que nunca se había permitido sentir. Una lírica. Al final del pasillo, el duque yacía despierto en la oscuridad. En algún punto entre el sueño y la vigilia, lo oyó. Su voz, su nombre, llenos de tristeza y necesidad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en 7 años, Alaric Wynford se levantó de la cama y caminó hacia la puerta de su esposa. Alaric estaba de pie en el umbral, con la vela temblando ligeramente en la mano. La luz caía sobre la cama de Elon, sobre su pálido rostro, húmedo por las lágrimas en las manos extendidas en el espacio vacío a su lado. Ella seguía dormida, atrapada entre el sueño y la vigilia, sus labios moviéndose suavemente, como si las palabras brotaran de lo más profundo de su ser. «Alaric», susurró de nuevo. El sonido lo golpeó más que cualquier acusación. Había enfrentado al Parlamento sin miedo. Había administrado propiedades, deudas y hombres con firmeza. Sin embargo, de pie allí, invisible, escuchando a su esposa llamarlo por su nombre en sueños, sintió que algo dentro de él se abría. Dio un paso adelante, luego otro, con cuidado de no despertarla. Esta habitación, que había evitado durante 7 años, se sentía dolorosamente íntima. Todo en ella hablaba de silenciosa resistencia. Los libros junto a la cama, el chal cuidadosamente doblado en la silla, la única vela que ardía débilmente, como si también ella hubiera aprendido a conservar la esperanza. Se removió, frunciendo el ceño, como si el sueño la perturbara. Abrió los ojos lentamente, al principio desenfocados. Entonces lo vio por un instante. Ninguno de los dos se movió. Ella no se incorporó. Él no habló. El momento se debatía entre la realidad y el sueño. «Viniste», dijo ella en voz baja, adormilada. Él no pudo responder. Las palabras le fallaron. Había construido su vida sobre la contención, el control, sobre nunca decir más de lo necesario. Ahora toda esa disciplina lo había abandonado. Parpadeó, la confusión dando paso lentamente a la lucidez. Un rubor tiñó sus mejillas. Se arropó mejor,
de repente consciente de su presencia, de lo impropio, de la distancia que siempre había existido entre ellos. «Mi señor», dijo, intentando sentarse. «No», dijo él rápidamente, y la urgencia en su voz los sorprendió a ambos. Se recompuso y habló de nuevo, más bajo. «Por favor». Ella permaneció donde estaba, observándolo con ojos cautelosos. El sueño aún persistía en su expresión, esperanza mezclada con miedo, como si esperara que él desapareciera con solo parpadear. «Te oí», dijo por fin. Ella contuvo la respiración. «¿Me oíste?» «En sueños», continuó. «Dijiste mi nombre». El silencio se extendió entre ellos. No el silencio ensayado de años pasados, sino algo frágil y expuesto. «Lo siento», dijo ella. Las palabras automáticas aprendidas tras años de disculparse por cosas que nunca fueron culpa suya. «No», dijo él con firmeza, «no lo sientas». Dio otro paso hacia la habitación. Luego se detuvo como si no estuviera seguro de hasta dónde podía acercarse. «No me di cuenta», dijo lentamente. Cada palabra le costaba esfuerzo. «Me dije muchas cosas. Que la distancia era respetuosa. Que el silencio era más seguro. Que te estaba ahorrando una decepción». Sus manos se apretaron contra las sábanas. «No me ahorraste nada». La verdad de aquello pendía entre ellos. «Ahora lo veo», dijo él. «Veo lo que he hecho». Ella apartó la mirada, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus sienes hasta su cabello. «Ver ahora no me devuelve los años». «No», dijo, «pero puede darnos lo que queda». Ella rió una vez en voz baja sin humor. «Hablas como si esto fuera un asunto de cuentas y propiedades». «Hablo como un hombre que ha sido un cobarde», respondió. Esa palabra dicha tan claramente la hizo mirarlo de nuevo. Buscó en su rostro, buscando burla, frialdad, distancia. No encontró nada. Lo que vio, en cambio, la asustó más. Vulnerabilidad. «No sé cómo deshacer esto», dijo. «Solo sé que no puedo volver a mi habitación esta noche y fingir que no te oí. No puedo ignorar lo que tu silencio te ha costado». Su voz tembló. «¿Y qué hay del mañana? ¿Qué hay de los ojos en esta casa? Las reglas por las que vivimos». «He vivido según reglas toda mi vida», dijo. «No me han aportado nada valioso si requieren tu soledad». Ella no dijo nada. La esperanza era peligrosa. Había aprendido esa lección demasiado bien. Él se acercó lentamente a la cama, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Ella no lo hizo. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tensión en su mandíbula, el esfuerzo que le suponía simplemente permanecer allí. «No te pido que me perdones», dijo. «Solo te pido que me permitas intentarlo». Ella estudió su rostro. Este hombre que había sido su esposo solo de nombre. Este extraño cuya distancia la había moldeado cada día. «Intentarlo dolerá», dijo ella. «Sí», respondió él. «Pero no intentarlo también». Siguió otro silencio, más suave ahora. Ella asintió una vez, apenas. Ese fue todo el permiso que él necesitaba. Extendió la mano, dudó, luego cubrió suavemente la suya con la de ella. Ella no se apartó. Sus dedos estaban fríos. «No te dejaré sola otra noche», dijo. Las lágrimas brotaron libremente. Ella apartó el rostro, abrumada por el simple peso de su mano, por el calor que había olvidado que echaba de menos. «Quédate», susurró. Lo hizo. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del amanecer se coló por las cortinas, pálida e incierta. No habían dormido mucho. Habían hablado poco. Pero algo había cambiado. Frágil y real. Cuando Alaric salió de su habitación por fin, no fue con alivio, sino con determinación. La casa notó el cambio de inmediato.
Se dieron órdenes. Se reorganizaron las habitaciones. Los sirvientes intercambiaron miradas. Clarabel observaba con silenciosa esperanza. Lady Ma observaba con aguda sospecha. Theodric observaba con ojos perspicaces. Al anochecer, los susurros llenaban los pasillos. En la cena, el duque apenas probó la comida. Su atención volvía una y otra vez a la mujer sentada frente a él. Elone sintió su mirada como calor contra su piel. La inquietó, y sin embargo no apartó la vista. Theodric se levantó con su copa, su voz tranquila pero deliberada. Sus palabras atravesaron la habitación como la verdad a través de la seda. Cuando se puso de pie y pidió hablar a solas con su esposa, la habitación se congeló. Su corazón latía con fuerza mientras se levantaba. Esto ya no era un sueño, era una elección. Él la condujo hacia la capilla, la luz de las velas iluminando el pasillo. Y por primera vez en 7 años, caminó junto a su esposo. No detrás de él, no separada de él, sino con él. Y la casa de Ashford contuvo la respiración una vez más, esperando ver lo que renacería a la luz. Las puertas de la capilla se cerraron tras ellos, silenciando los sonidos de la cena. La luz de las velas parpadeaba contra los muros de piedra pulidos por siglos de oración. El aire olía a cera y pino, y el silencio se sentía diferente del silencio que había regido su matrimonio. Este silencio esperaba, escuchaba. Hilaric se volvió hacia ella y para su sorpresa se arrodilló. Hel se quedó paralizada. Nadie se había arrodillado jamás ante ella, ni por deber, ni por amor. «No voy a fingir que esto es sencillo», dijo con voz firme pero áspera. «No puedo deshacer los años en que te mantuve sola. No puedo devolverte lo que mi orgullo te quitó. Pero ahora puedo estar frente a ti sin armadura». Le temblaban las manos. «Eres un duque», susurró ella. «No deberías arrodillarte». «Soy un hombre», respondió él, y le fallé a la mujer a la que juré honrar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control. Había imaginado este momento de 1000 maneras silenciosas, y ninguna se sentía tan real como esta. «Te oí llamarme», continuó él, «no como un título, no como un deber, sino como una verdad. Pasé años escondiéndome tras el silencio porque tenía miedo de desear lo que podía perder. Ahora veo que al evitar la pérdida, la creé». Ella tragó saliva con dificultad. «Aprendí a no tener esperanza», dijo. «La esperanza se volvió peligrosa». «Lo sé», respondió él, «y no te pediré que la des libremente, solo que la dejes regresar lentamente si lo hace». Extendió la mano hacia la suya, esperando. Cuando ella la puso en la suya, el contacto se sintió casi sagrado. «No habrá más habitaciones separadas», dijo. «No más puertas entre nosotros. Si me lo permites, quiero un matrimonio que se viva, no que se soporte». Su voz apenas se oyó. «Y si no puedo convertirme en lo que quieres, no quiero una actuación», dijo. «Te quiero como eres». Algo dentro de ella finalmente cedió. Se acercó y él se levantó para recibirla. Su primer beso verdadero fue tierno, incierto y lleno de 7 años de dolor reprimido. Sabía a sal y perdón, y a algo frágil, pero vivo. Detrás de ellos, las velas ardían con firmeza. El cambio no ocurrió de repente. Se fue desarrollando. En las semanas que siguieron a la Navidad, Ashford Manor se suavizó. Las puertas que antes permanecían cerradas, ahora estaban abiertas. La luz de la mañana los encontró compartiendo el desayuno. Las tardes no terminaban en alas separadas, sino en un silencio compartido. Se conocieron poco a poco. El sonido de su risa era espontáneo. La forma en que ella tocaba los libros como si fueran viejos amigos. La forma en que el silencio ya no dolía.
Los sirvientes lo notaron, también los invitados. Lady Mar regresó a Londres con los labios apretados y los baúles llenos. Clarabel sonrió con más libertad. Theodric se fue en primavera, satisfecho de que algo esencial se había solucionado. En marzo, la nieve retrocedió. El verde brotó de la tierra helada. En la habitación compartida, la vela que una vez ardía sola, ahora descansaba junto a 2 almohadas. Una mañana, Elone estaba junto a la ventana, con el calor a su espalda, una presencia firme y real. Ya no esperaba. 7 años de distancia no los habían separado. Les habían enseñado el precio del miedo. A veces el amor no llega ruidosamente. A veces espera en silencio hasta que alguien finalmente escucha. Y en Ashford Manor, 2 corazones aprendieron que nunca es demasiado tarde para superar la distancia si uno se atreve a dar el primer paso. En el instante en que la rueda de la carreta se detuvo frente a su vieja cabaña, Sarin supo que algo terrible estaba a punto de suceder. El aire se sentía demasiado quieto. Incluso el viento parecía contener la respiración. Su madre yacía dentro de la penumbra de la cabaña, tosiendo tan fuerte que sacudía el frágil armazón de la cama. Su hermano pequeño, Tom, estaba junto a la ventana, observando a Sara con ojos muy abiertos y asustados. Su vida se había estado desmoronando durante meses, pero ese día se sentía diferente, más pesado, como si el mundo se moviera bajo sus pies. Sara empujó la puerta de la cabaña y entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Llevaba solo un pequeño fardo de comida que había ganado remendando ropa para la mitad del asentamiento. No era suficiente. Nunca era suficiente. Su madre intentó incorporarse cuando entró. «Llegas tarde», susurró. «Trabajé todo el tiempo que pude», respondió Sara con suavidad. «Necesitamos el dinero». Su madre sonrió con tristeza, una sonrisa que le oprimió el pecho a Sara. Antes de que pudiera preguntarle por qué parecía tan preocupada, un sonido resonó afuera. El lento y constante rodar de una carreta subiendo por el sendero rocoso hacia su hogar. Tom entró corriendo. «Sara, alguien viene». Los visitantes nunca llegaban tan adentro de las montañas de Montana, no a menos que algo anduviera mal. Sara salió, con las manos temblorosas. Una gran carreta tirada por 2 caballos fuertes se detuvo en su claro. Una mujer mayor bajó envuelta en un fino abrigo, con un aire seguro que no tenía nada que ver con la pobreza. Sara la conocía. Martha Brennan, una mujer de una de las familias ganaderas más ricas de toda la región. Una mujer a la que el padre de Sara solía guiar por los pasos de montaña antes de morir. «Hola, Sara», dijo Martha en voz baja. «Ha pasado mucho tiempo». El corazón de Sara se aceleró. «¿Por qué estás aquí?» Martha no respondió. En cambio, miró hacia la cabaña con una expresión que Sara no pudo descifrar. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con tu madre». Dentro, su madre se esforzó por enderezarse cuando Martha entró. Había culpa en sus ojos. Eso asustó a Sara más que nada. «Martha», susurró su madre, «gracias por venir». Sara se quedó paralizada. «¿Sabías que venía?», preguntó bruscamente. Su madre solo pudo asentir. Martha dio un paso al frente. «Tu madre me escribió hace 3 semanas. Me contó todo. Su enfermedad, tus problemas, la deuda en el puesto comercial». La mandíbula de Sara se tensó. «No necesitamos caridad. Esto no es caridad», respondió Martha con calma. «Es un acuerdo, uno que tu madre ya aceptó. Cita». Sara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué acuerdo?» Su madre se tapó la boca con una mano temblorosa. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo hice para salvarte», susurró. «Para salvar a Tom».
No podía morir sabiendo que ustedes dos morirían de hambre. Mamá, ¿qué hiciste? Marta sacó un papel doblado. Mi sobrino Caleb Brennan necesita una esposa, dijo con sencillez. Sara se sintió como si la hubieran golpeado. Oye, una esposa. Martha asintió. Hace 2 años fue atacado por un oso grizzly. Sus piernas quedaron gravemente heridas. Ahora camina con un bastón. La herida lo cambió. Se ha encerrado en sí mismo, amargado, enojado, negándose a ver a nadie. Sara negó con la cabeza con incredulidad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Necesita compañía, dijo Marta, una pareja. Alguien estable, alguien fuerte. Su madre se ahogó en un sollozo. A cambio, continuó Marta, pagaré el tratamiento de tu madre de inmediato. Tom irá a una escuela adecuada. Tu familia nunca volverá a pasar apuros. No, susurró Sara. Número. Me vendiste. Te salvé. Su madre lloró. Sara, me estoy muriendo. Cuando me vaya, ¿qué será de ti? ¿Qué será de Tom? Necesitabas una salida. Y él también necesita a alguien. Sara se dio la vuelta, con lágrimas quemándole. Se sentía atrapada en una vida que nunca eligió. Marta habló en voz baja. Te vas al rancho Brennan en una semana. La boda se celebrará allí. Caleb ha aceptado. La voz de Sara se quebró. ¿Y si me niego? Martha la miró a los ojos. Entonces tu madre morirá sin medicina. Tom crece en la pobreza y el invierno te lo quita todo. Era la verdad, una verdad cruel. Esa noche, Sara yacía despierta en el desván, mirando las vigas de madera sobre ella. Tom subió y se acurrucó a su lado. ¿De verdad vas a dejarnos? Susurró. No quiero, dijo ella suavemente. Pero tengo que hacerlo por ti, por mamá. Tom se aferró a ella, y ella lo abrazó fuerte, deseando poder ser tan fuerte como él la necesitaba. 7 días después, la carreta regresó. Sara abrazó a su madre y a Tom por última vez. No lloró delante de ellos. Esperó hasta subir a la carreta y vio cómo el único hogar que había conocido se desvanecía tras los árboles. Horas después de comenzar el largo viaje por las montañas, los ojos penetrantes de Marta la estudiaron. «Estás asustada», dijo Marta. «Voy a casarme con un hombre que nunca he conocido», susurró Sara. «Un hombre que no me quiere. Un hombre enojado con el mundo». Antes del accidente, Marta había dicho que él era un buen hombre, antes de perderlo todo. El sol se ponía mientras ascendían, adentrándose cada vez más en la naturaleza salvaje. Cuando finalmente divisaron el rancho Brennan, una enorme casa de troncos se alzaba contra imponentes picos. El corazón de Sara latía con fuerza. Esta sería su nueva vida. Este sería su nuevo esposo, un desconocido, un hombre destrozado, una leyenda de la montaña destruida por un oso. Y aún no sabía que lo que haría a continuación conmocionaría a todos. Copos de nieve flotaban sobre el alto valle mientras la carreta se detenía frente al rancho Brennan. Sara bajó lentamente, con las piernas entumecidas por el largo viaje. La casa frente a ella era enorme, construida con gruesos troncos, fuerte y silenciosa contra el viento. El humo salía en espiral de la chimenea y las montañas se elevaban abruptamente tras ella como gigantes vigilando. Todo parecía demasiado grande, demasiado frío, demasiado lejos del mundo que conocía. Marta le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Entra, querida. Descansa primero. Mañana conocerás a Caleb». Sara asintió, pero el miedo le oprimía las costillas. Dentro, la cálida luz del fuego llenaba la sala principal. Pieles de animales colgaban de las paredes, limpias y pesadas. Mapas marcaban el otro extremo de la habitación. Esto no era un hogar. Parecía el lugar donde vivía alguien
que solía luchar contra las montañas y vencerlas. Alguien que ahora se escondía de ellas. Marta le mostró una habitación en el piso de arriba. La cama era suave, la colcha gruesa, la ventana daba a un valle que parecía infinito. Debería haber dado una sensación de seguridad. No fue así. Lo conocerás cuando sea el momento adecuado. Marta dijo suavemente: «Duerme ahora». Pero Sara no durmió. No durante horas, no hasta que el agotamiento la obligó a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, estaba de pie en la silenciosa cocina tratando de mantener la calma, mientras Hannah, la cocinera del rancho, ponía la masa sobre una mesa y le dedicaba una rápida sonrisa. «No te preocupes, niña. No es tan aterrador como parece». Sara no estaba segura de creerlo, porque cuando finalmente lo conoció, todo dentro de ella se quedó en silencio. Primero oyó el sonido, un golpe lento e irregular contra el suelo de madera. Un bastón. Su corazón dio un vuelco cuando un hombre alto entró en el umbral del comedor. Hombros anchos, cabello oscuro, rozando su cuello. Un rostro surcado por líneas afiladas, apuesto en otro tiempo, pero ahora ensombrecido por el dolor, y los ojos grises como tormentas invernales. No la miró como un hombre mira a una novia. La miró como alguien preparado para la decepción. «Debe ser Sara», dijo, con voz grave y áspera. Sara se obligó a levantar la barbilla. «Y tú debes ser Caleb». Cito, se movió sobre su pierna débil, con la mandíbula tensa. «Entonces nos casamos mañana», dijo. «Por supuesto que sí», susurró ella, deseando que sus manos dejaran de temblar. «Dime algo», preguntó. «¿Elegiste esto?» Sintió que la ira se encendía en su interior. «¿Tú?», replicó ella. Caleb parpadeó, sorprendido. «No», admitió, «pero soy un hombre lisiado, que no puede perseguir a una esposa aunque quisiera. Mis opciones son limitadas». A Sara se le hizo un nudo en la garganta. «Mi excusa es que mi madre se está muriendo. Mi hermano tiene 11 años y no nos quedaba dinero. Yo tampoco elegí esta vida, pero aquí estoy». Caleb la observó durante un largo momento. Algo se suavizó. «Solo un destello». «Al menos eres honesta», dijo en voz baja. Se giró para irse, apoyándose pesadamente en su bastón. Pero Sara lo llamó sin pensarlo. «Dicen que eras un hombre de la montaña». «Uno de verdad», se quedó helado. «Lo era», dijo sin volverse. «¿Qué pasó?» El silencio se cernió entre ellos, tan denso que se sentía como nieve en los pulmones. «El oso», dijo por fin. «El oso me arrancó las piernas, pero perdí el resto por mi cuenta». Se alejó, golpeando suavemente su bastón. Esa noche, ella no podía dejar de oír esas palabras. A la mañana siguiente, con solo un puñado de peones presentes, el predicador pronunció los votos. La voz de Sara tembló. La de Caleb era plana y distante. Cuando el predicador dijo: «Pueden besar a la novia», Caleb ni siquiera lo intentó. Él simplemente asintió con rigidez y regresó cojeando a su estudio, dejándola sola. No era una boda. Era un contrato. Los días siguientes transcurrieron en silencio, en soledad. Sara comía sola. Caleb no se acercaba a ella salvo de paso, y cuando lo hacía, apretaba la mandíbula con rabia o dolor. Era difícil discernir cuál de las dos. Todos en el rancho eran educados, pero mantenían las distancias. Susurraban sobre ella cuando creían que no podía oír. Se casó con él por desesperación. Pobre chica. Se quedó con un hombre que apenas podía caminar. Cada palabra le dolía. Una mañana, la frustración finalmente estalló. Sara fue al estudio de Caleb y llamó con fuerza. «Adelante», dijo él. Ella entró.
Tenemos que hablar, dijo con firmeza. Caleb bajó sus papeles. ¿Sobre qué? Sobre cómo íbamos a vivir. Sara dijo: no quiero un matrimonio basado en el silencio. Puede que no nos amemos. Puede que ni siquiera nos caigamos bien todavía, pero estamos casados. Compartimos una casa. Necesitamos al menos hablar. Caleb golpeó suavemente el suelo con su bastón, con la mirada indescifrable. ¿Y qué sugieres?, preguntó. Compartimos las comidas, dijo Sara. Hablamos como dos personas que intentan sobrevivir bajo el mismo techo, sin fingir, sin simular, solo intentándolo. Caleb la miró fijamente durante un buen rato. Finalmente asintió. De acuerdo, dijo. Cenaremos juntos. Sara suspiró aliviada. Pero no esperes una conversación animada, añadió secamente. No espero nada, respondió ella. Excepto el esfuerzo en la cena esa noche, apareció de verdad. Se movía despacio, con dificultad. Ella esperó a que se sentara antes de sentarse ella también. Durante unos minutos, solo se pasaron la comida por la larga mesa de madera. Entonces rompió el silencio. ¿Cómo está tu madre? Sara parpadeó. No esperaba amabilidad. Está mejor, dijo Sara en voz baja. La medicina que trajo Marta ayudó. Caleb asintió con la mirada baja. Me alegro. La noche siguiente preguntó por Tom. La noche después le dijo que el tiempo pronto cambiaría. Pequeñas cosas, pequeños pasos. Una tarde lo encontró sentado en el porche, contemplando las montañas con una mirada que no pertenecía al hombre con el que se había casado. Pertenecía a alguien salvaje e íntegro. Se sentó a su lado. «Los extrañas», dijo en voz baja. «Todos los días», susurró él. Ella vaciló y luego preguntó: «¿Me contarás cómo era ser un hombre de montaña?» Caleb la miró fijamente durante un largo instante. Y luego comenzó a hablar. Por primera vez, su voz cambió, llena de vida, de recuerdos, de dolor y orgullo entrelazados como dos hilos que se negaban a separarse. Le contó sobre rastrear alces en la nieve, escalar picos al amanecer, leer el cielo como un mapa que solo él entendía. Y mientras escuchaba, Sara finalmente comprendió algo. No vivía con un extraño. Vivía con una leyenda rota, un hombre cuyo cuerpo le había fallado, pero cuyo corazón aún latía con las montañas. Y ella aún no lo sabía. Estaba a punto de cambiar su vida más de lo que él jamás cambiaría la suya. El invierno apretó su agarre sobre las montañas, pero dentro del rancho Brennan, algo inesperado comenzaba a descongelarse. Lo que empezó como pequeñas conversaciones se convirtió en charlas más largas junto al fuego. Lo que comenzó como dos extraños que sacaban el mejor partido de un contrato, se convirtió lentamente en algo que ninguno de los dos había planeado. Una mañana tranquila, Sara estaba en el porche, observando cómo la nieve fresca cubría el valle. El mundo parecía pacífico e intacto. No oyó a Caleb salir hasta que su bastón golpeó suavemente detrás de ella. «Hermoso, ¿verdad?», murmuró. Ella asintió. «Mi padre solía decir que las montañas en invierno exigen respeto». Caleb esbozó una leve sonrisa. «Tu padre tenía razón». Ella lo miró con atención. «¿Echas de menos cabalgar allí arriba?». Él exhaló. «Más de lo que puedo expresar». Sara vaciló, con el miedo y la esperanza mezclándose en su interior. «Entonces vamos», dijo. Él se giró bruscamente. «Ve, Sara, apenas puedo cruzar el patio algunos días». «Puedes cabalgar», dijo ella. «Te he visto en el establo. No tenemos que ir muy lejos. Solo lo suficiente para que vuelvas a sentir las montañas». Durante un largo momento, no habló. Ella vio el anhelo en sus ojos, luchando contra el miedo al fracaso, luchando contra el orgullo, luchando contra el recuerdo del dolor. Lentamente asintió.
Está bien, dijo en voz baja, pero si no puedo. Entonces dimos la vuelta, terminó ella. No hay vergüenza en intentarlo. Ensillaron los caballos juntos. Caleb se movió lentamente, con cuidado en cada movimiento. Con la ayuda de Jacob, montó usando un bloque especial. Entonces comenzaron. Los primeros minutos fueron tensos. Caleb apretaba demasiado los pantalones, sus hombros rígidos, pero a medida que los caballos se movían entre los árboles y el aire frío les golpeaba la cara, algo en él comenzó a relajarse. Miró a su alrededor, con los ojos de un hombre que ve su hogar después de años en la oscuridad. «Mira allí», dijo de repente. Huellas frescas de coyote. Una chispa se encendió en él. Su voz cobró fuerza. Señaló los cambios invernales en la nieve, cómo el viento doblaba las ramas, cómo los senderos de animales atravesaban el bosque. Le enseñó a Sara a leer señales que nunca antes había notado. «Todavía conoces cada centímetro de estas montañas», dijo ella. Tragó saliva con dificultad. «Pensé que había perdido esta parte de mí». «No la perdiste», dijo ella con dulzura. «Solo necesitabas que alguien te trajera de vuelta». Llegaron a una pequeña cresta que dominaba el valle. Caleb detuvo su caballo. Contuvo la respiración. Susurró. «Aquí es donde solía venir cuando la vida se sentía pesada». Sara lo observó en silencio. La nieve brillaba en las cumbres. El viento zumbaba entre los árboles y por primera vez desde que lo conoció, Caleb parecía vivo. «Gracias», dijo con voz ronca. «No tienes idea de lo mucho que esto significa». Sara sonrió con dulzura. «Podemos volver cuando quieras». Cabalgaron de regreso lentamente. Ambos habían cambiado de maneras que no expresaron en voz alta. Ese paseo se convirtió en el primero de muchos. Con el paso de las semanas, algo tierno creció entre ellos. Caleb reía a veces. Sara esperaba con ansias escuchar el golpeteo de su bastón en el pasillo. Compartían historias, compartían preocupaciones, compartían momentos de tranquilidad que les daban seguridad. Una noche, después de cenar, se sentaron junto al fuego. Caleb miró fijamente las llamas, pensando. «Sara», dijo en voz baja, «nunca te lo pregunté, pero has perdonado a tu madre». Ella bajó la mirada hacia sus manos. «Algunos días creo que sí. Algunos días todavía duele». Tomó una decisión desesperada. Él dijo, «Una que me dio una esposa y te dio una oportunidad en la vida». La voz de Sara era suave. «Lo sé». Caleb extendió la mano hacia la suya lentamente, con cuidado, como si no estuviera seguro de si tenía permiso. Ella no se apartó. «Quiero que sepas algo», dijo. «No te acepté solo porque Martha insistiera. Te acepto ahora porque te quiero aquí». Sara sintió que su corazón se aceleraba. «Caleb». «Sé cómo empezamos», dijo, «pero si pudiera volver atrás y elegir libremente, creo que te elegiría a ti». Una sola lágrima escapó de sus ojos. Le apretó la mano suavemente. «Creo que yo también te elegiría». Su primer beso fue silencioso y suave, como la nieve afuera. Pero lo cambió todo. Desde esa noche ya no eran extraños. Caminaron juntos durante el invierno, construyendo un matrimonio forjado no por un contrato, sino por elección. Meses después, la primavera derritió la nieve y devolvió la vida al valle. La madre de Sara y Tom vinieron de visita. Caleb los recibió con calidez, guiando a Tom por el rancho y respondiendo a sus interminables preguntas. Una tarde, Sara se sentó con su madre en el porche. «¿Eres feliz, Sara?», susurró su madre. Sara miró las montañas, el rancho y a Caleb de pie con Tom cerca del granero. «Sí», dijo en voz baja. «De verdad que sí», exclamó su madre aliviada, y Sara le tomó la mano. A medida que los meses se convertían en años, el rancho crecía.
Su hogar se llenaba de risas y calidez. Caleb aprendió a vivir con su lesión. Ya no la veía como un final, sino como un nuevo comienzo. Sara encontró un propósito y una fuerza que nunca supo que tenía. Una tarde de verano, ella y Caleb volvieron a subir por la cresta, sus manos rozándose mientras iban a caballo. ¿Te arrepientes alguna vez de cómo empezamos?, preguntó Sara. Caleb negó con la cabeza. No, dijo él, porque me trajo a ti. Ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Y tú me trajiste todo lo que creí haber perdido, susurró. Familia, seguridad, amor. Se sentaron juntos, con las montañas alzándose a su alrededor como viejas amigas. Dos personas unidas una vez por la desesperación, ahora unidas por el amor que elegían cada día. Y todos los que conocían su historia decían lo mismo. Nadie esperaba que el montañés discapacitado amara con tanta intensidad. Nadie esperaba que la chica obligada a casarse encontrara su verdadero hogar. Nadie esperaba que lo imposible se convirtiera en lo más hermoso de las montañas. Pero así fue, porque a veces la vida que nunca quisiste se convierte en la vida que estabas destinado a vivir.